Vamos a hacer la lección número 1, la introducción y la lección número 1. Vamos a pedirle a Ángel que Ángel tenga una oración para que iniciemos la clase, ¿sí? Amén. Oremos. Amado Dios y Padre de la Gloria, en esta noche queremos darte infinitas gracias, Señor, por este comienzo de actividades en donde vamos a escuchar tu voz a través de este discipulado, el cual tú nos has llamado, Señor, para prepararnos como para toda buena obra, así como lo dice en tu palabra. Padre, nos colocamos en tus manos con oídos prestos para hacer esa labor que tú nos colocaste en la gran comisión, Señor, y podamos ser medio de gracia ante aquellos que no te conocen, Señor. Nos colocamos en tus manos en todo momento, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro que vamos a estudiar se llama Formando un carácter cristocéntrico. Tiene 12 lecciones y esas lecciones están basadas en Efesios capítulo número 5. No todo el contenido de las lecciones, pero por lo menos el tema, el título de las lecciones, el versículo clave ha sido tomado de Efesios capítulo 5, que habla acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Cuando usted lee Efesios capítulo 5, usted se va a dar cuenta que a mí me llamó mucho la atención la palabra andad, porque en el versículo 2 dice andad en amor. Hay otro versículo que dice andad como sabios. Y hay otro versículo que dice andad como hijos de luz. Y precisamente andad en amor, la lección del amor, andad como sabio, la lección de la sabiduría, andad como hijo de luz, la lección de la transparencia. Pero ese andad significa caminar con Dios. Andar es caminar con Dios. En los primeros registros bíblicos de los hijos de Dios, de la descendencia en el Génesis, se referían a ellos como caminar con Dios. Vimos en la lección número 2 de mi identidad en Cristo, soy hijo de Dios, y hablamos acerca de Enós, que dice caminó Enós con Dios y se lo llevó Dios. Y también se habla acerca de Noé, caminó Noé con Dios. En el tiempo de los reyes, no se hablaba de caminar con Dios. Había una frase característica que era andar en el camino del Señor. Y se le decía a los reyes que ellos tenían que andar en el camino del Señor. En el tiempo de Cristo, la frase era seguir a Jesús, seguir a Cristo. Entonces, esas tres cosas significan lo mismo. Caminar con Dios, andar en el camino del Señor, seguir a Cristo. Y eso es lo que nos enseña Efesios capítulo 5, a caminar con Dios, a andar en el camino del Señor o a seguir a Cristo. Ahora, no podemos caminar con Dios cuando nosotros, para caminar con Dios tenemos que alinearnos a Él. Porque en el libro de Amós dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces, caminar con otro, no es fácil. Caminar con otro, eso implica que hay que tener como una perspectiva, una misma perspectiva de la vida. Que hay que tener, unos mismos valores. Caminar con Dios, y en el sentido de Dios, no es que Dios se va a alinear a nosotros. Nosotros no le vamos a marcar el camino a Dios y el paso por donde Él debe andar y lo que Él debe hacer. Es Dios el que nos marca el camino. Por eso hay un texto de la Biblia que dice, te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar. Y el Señor mismo le dijo a Moisés, enséñale las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, para caminar con Dios, no podemos caminar con Dios si tenemos valores distorsionados. No podemos caminar con Dios si tenemos una perspectiva diferente de la vida. No podemos caminar con Dios si las cosas que son importantes para Dios, para nosotros no son importantes. Entonces, este libro y estas dos selecciones tienen como propósito ayudarnos a aprender a caminar con Dios. Tienen ese propósito de que nosotros podamos alinearnos a Dios, que podamos ajustarnos al camino de Dios, que podamos ajustarnos a la voluntad de Dios, que lleguemos a ver las cosas, a tener una misma perspectiva con Dios, que veamos las cosas como Dios las ve y que le demos el valor a las cosas que Dios le da. Entonces, ¿quién nos puede ayudar a alinearnos con Dios sino su palabra y su espíritu? Entonces, eso, el estudio de este libro y el estudio de estas lecciones tiene ese propósito en nosotros. Que nosotros podamos aprender a caminar con Dios. Y en la dirección de Dios, hacia donde Dios quiere, hacia la voluntad de Dios, a agradar a Dios. Entonces, cada una de las lecciones tiene que ayudarnos en ese propósito de caminar con Dios, de seguir el camino del Señor, de seguir a Cristo, de alinearnos al Señor. El apóstol Pablo, hay una cita muy conocida para nosotros que es Filipenses capítulo 2, donde habla de que Dios, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí habla acerca del amor de Dios, habla acerca de la obediencia de Cristo, habla acerca del amor de Cristo, de la obediencia de Cristo, de la humildad de Cristo, del servicio de Cristo. Y Pablo entonces dice, haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y realmente lo que se refiere allí es, haya en ustedes el mismo, algunas traducciones lo dicen de esa forma, haya ustedes el mismo modo de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y es que si nosotros tenemos un modo de pensar diferente, nuestra vida va a ser diferente. Entonces, estas dos lecciones representan el modo de pensar de Dios, el modo de ser de Dios, representan el carácter de Dios y representan entonces lo que el camino o lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos en nuestra vida. Entonces, por eso se llama formando un carácter cristocéntrico. Estas lecciones son muy personales. No es un asunto de transmitir información. Es muy personal. Y cuando usted vaya a compartir estas lecciones con sus discípulos, con sus discipuladores y aún con nosotros mismos, entienda eso. Son muy personales. Entonces, es más que compartir información. Hay que presentar lo que el texto nos dice, lo que la Biblia nos dice, pero aquí es muy importante que nosotros podamos compartir también nuestra experiencia con Dios, nuestro crecimiento con Dios. Yo voy a hablarles acerca del amor. Entonces, el amor, mucha gente dice, el amor es una decisión. Ah, sí, eso es verdad. El amor es una decisión. Pero
también el amor es una respuesta. El amor es nuestra respuesta a la obra de Dios. Porque la Biblia dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces el amor es una respuesta a ese amor de Dios para nosotros. La gente no puede amar a Dios hasta que la gente no concibe ese amor de Dios hacia ellos, hasta que la gente no recibe ese amor de Dios hacia ellos. Y no solamente eso, sino cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, como podría decir alguien, el amor es más que 4 letras. El amor es nuestra respuesta, es nuestra respuesta a Dios. Ahora, mucha gente no conoce el amor de Dios. Y mucha gente tiene hasta problemas con ese asunto del amor. Mire, uno de los discípulos principales de Jesús tuvo ese problema. Pedro. Ustedes recuerdan que Pedro negó a Jesús. Y después que Pedro negó a Jesús, cuando Jesús resucitó, en una de sus apariciones, en uno de sus encuentros de Jesús con los discípulos después de haber resucitado, que está registrado en el libro de Juan, el Señor se acercó a Pedro y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú me amas más que esto, refiriéndose a los demás discípulos. Y en el griego estaba el amor, está el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor perfecto, el amor incondicional, el amor verdadero. Está fileo, que es el amor de familia, de hermandad, de aprecio. Está el eros, que es el amor así en la intimidad y todo eso. Pero entonces el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú me ágape. Y Pedro no pudo responder con la misma palabra. Pedro le dijo, Señor, yo te fileo. Y el Señor le dijo por segunda vez, Pedro, tú me ágape. Y Pedro le dijo, Señor, yo te fileo. Es como cuando usted le dice, tú me amas. Y dice, yo te quiero. O yo te aprecio. Entonces el Señor la tercera vez le dijo a Pedro, tomó la palabra de Pedro y le dijo, Pedro, entonces tú no me ágape, tú me fileas. Y entonces Pedro le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. Pedro no puede decir, yo te ágape. Porque Pedro no podía olvidar que él había negado a Jesús. Pero antes, la actitud de él era diferente. Cuando el Señor le dijo, todos ustedes se avergonzarán de mí y me dejarán. El Pedro le dijo, Señor, aunque todos estos se escandalicen de ti o se avergüencen de ti, yo no lo voy a hacer. Y el Señor le dijo, me negarán. Y le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero entonces ahora no tenía la capacidad de poder decir yo te ágape o yo te amo. No podía expresarlo porque él había negado al Señor. Y porque ahí fue donde Pedro conoció verdaderamente el amor de Dios. Porque Pedro pensaba quizá que Jesús lo amaba porque él era el primerito que estaba, porque él respondió al llamado de Jesús, porque él era el que más participaba, él era el que estaba activo, él estaba en todo. Él pensaba que Jesús lo amaba por todo lo que él había hecho.
Pero ahí se dio cuenta que el Señor no lo amaba por todo lo que él hacía. Que el amor de Dios va más allá de las obras de la gente y de lo que la gente hace. Y fue muy interesante porque yo siempre pensé que ese encuentro de Jesús con Pedro fue privado. Es decir, Jesús solo con Pedro. Yo no me había dado cuenta que ese encuentro de Jesús con Pedro fue con los demás discípulos también. No fue Jesús solo con Pedro. Ahí estaban, en esa escena estaban presentes los demás discípulos. Y usted sabe por qué fue importante que estuvieron presentes los demás discípulos. Porque esos discípulos podían desconocer a Pedro. Y ellos podían decirle, tú no eres digno de ser el líder de nosotros, porque tú negaste a Jesús. Entonces Jesús, primero, le tocó a él cuando le dije, tú me amas más que esto. Pero luego Jesús afirmó a Pedro delante de los demás discípulos. Y le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y Pedro entendió el amor de Dios, que va más allá de lo que él había hecho. Y usted sabe que a nosotros muchas veces nos enseñan desde pequeño, si te portas bien, Dios te ama. Si te portas mal, no. O yo te voy a querer si te portas bien. Entonces a veces nosotros llegamos a crecer con la idea de que Dios nos ama porque nosotros hemos sido buenos por lo que nosotros hacemos. Y nos cuesta concebir el amor de Dios a pesar de nuestras fallas y de nuestros defectos. Pero el amor de Dios va más allá de nuestras obras. Pero muchas personas que llegan a la iglesia y que están en la iglesia, puede pasarle como Pedro. No tienen, hay un momento que ellos no pueden decir realmente yo te amo. O también hay muchas personas que no pueden expresar o no sienten la libertad de poder expresar el amor hacia otros. Bueno, uno porque nunca lo vivieron en su familia. En su familia no tuvieron ese afecto del papá, de la mamá. Yo prácticamente me levanté sin un papá. Yo no tuve un papá así que me agarrara, que caminara conmigo, que me estimulara, que me diera alguna palabra de ánimo. Yo no tuve un papá que hizo eso conmigo. Y mi mamá, yo sé que el cuento era que cuando estábamos pequeñitos nos cargaba y nos decía, aniniquín, atuna, que tuna, a todito. Esa era la manera como ella nos hacía cariño. Pero después ya no. Ya después que crecimos, nosotros, yo no me acuerdo, yo no tengo la experiencia de que mi mamá me haya dicho cuando yo estaba niño, hijo, yo te quiero, tú eres mi hijo, que me da un abrazo, un beso. No. Entonces yo crecí yo crecí con muchos temores. Y el temor más grande que yo tenía era cuando había un muerto, cuando estaban velando un muerto. Porque yo no sé por qué, pero cuando yo estaba niño y yo vi que estaban velando un muerto, yo veía a la gente llorando y llorando. Entonces, a mí me daba mucho miedo. No me daba miedo el muerto. ¿Sabe qué era lo que me daba miedo? Yo decía, el día que mi mamá se muera, yo me imaginaba, el día que mi mamá se muera, si ese día a mí no me da ganas de llorar, entonces la gente va a pensar que yo no quería a mi mamá. Y como yo era así duro para llorar, yo no lloraba ni con las inyecciones que me ponían. Yo era así duro para llorar. Entonces yo decía, si el día que mi mamá se muere, yo no lloro, la gente va a pensar que yo no quería a mi mamá. Pero eso fue algo que se convirtió, yo fui creciendo y cuando yo veía que un muerto, entonces yo me imaginaba a mi mamá
era como un miedo, un temor que yo tenía en mi vida. Porque yo no me sentía amado por mi mamá. Pero en esa parte de esa parte quizás del abrazo, de las palabras de afirmación o de todo eso. Porque no era que mi mamá no nos quería. Porque mi mamá, ella tenía 14 hijos y ella no salía de la cocina al lavadero. Y ella siempre nos llevaba al médico, nos llevaba a la escuela. O sea, ella hizo todo lo que, más de lo que una madre puede hacer por los hijos. Pero y entonces, ¿por qué yo no me sentía en esa parte afectiva? No me sentía amado por mi mamá. No tenía esa parte de expresar el amor y yo me levanté así. Entonces un día, en la iglesia, yo recibí al Señor cuando tenía 13 años, a los 15 años era misionero de la iglesia, y entonces el pastor trabajó mucho con nosotros esa parte del carácter. Y el pastor vio que la relación mía con mi mamá era una relación muy fría. Entonces un día el pastor estaba enseñando acerca del amor. Y él llegó delante de toda la congregación, llegó y me llamó al frente de la congregación. Y me dijo, Eleazar, ven acá. Yo quiero que tú me des un abrazo. Y yo le di un abrazo. Y entonces él me dijo, eso no es un abrazo. ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Por qué tú no expresas tus sentimientos? Imagínense la pena que yo estaba pasando delante de toda la congregación. Bueno, a mí me pasó como Pedro, porque 3 veces el pastor me llamó. La segunda vez me dijo, ven acá. Yo me senté y me levantó otra vez, ven acá. Dame un abrazo. Y yo fui y le di el abrazo. Me dijo, ese no es un abrazo. ¿Por qué tú no sabes abrazar? ¿Por qué tú no puedes expresar tus sentimientos? Imagínense, ese fue el día más vergonzoso de mi vida. Y me pasó otra vez. Yo pensé que iba a pasar 100 veces ahí. La tercera vez me dice, dame un abrazo. Bueno, yo lo que me acuerdo fue que lo apreté un poquito. No sé si lo abracé un poquito más fuerte. Entonces, él me dijo, ese sí es un abrazo. Ah, imagínense cómo yo descansé. Me dijo, ese sí es un abrazo, me dijo. Me dijo, eso tienes que hacerlo tú con tu mamá. Tu mamá no lo va a hacer contigo. Porque la mamá de ella, porque eso viene de generación a generación, ella no lo va a hacer contigo. Pero tú tienes que romper esa barrera en la familia, me dijo. Tú tienes que hacer eso. Tú tienes que ir a tu casa y tú tienes que abrazar a tu mamá. Yo llegué a mi casa, pero no pude hacer. Porque como ustedes han escuchado la expresión, ¿verdad? Que uno dice, es que no me salía. ¿Cómo iba a darle un abrazo a mi mamá? No sabía cómo hacerlo, no me salía. Y duré 1 año para poder hacerlo. Y con oración, imagínense que si no hubiera orado, todos los días yo oraba y le decía a Dios, ayúdame, yo quiero hacerlo, pero no puedo. Ayúdame a hacerlo. Y a mí me enviaron de misionero a Guanare para estar al frente de una iglesia. Yo tenía 17 años, de la Iglesia Bautista Central de Guanare. En esa iglesia había una anciana que se llamaba María Matos. Y esa mujer, cuando yo fui a visitarla a su casa, mira, esa mujer me abrazó, pero así como me abrazó y no me soltaba, me abrazó y me besó. Y yo estaba muy incómodo. A mí nunca me habían abrazado así, ni me habían besado así. Entonces la hermanita me agarró, me abrazó y me besó. Y entonces yo esperando que me soltara y no que no me quería soltar. Y entonces cada vez que yo iba a visitar a la hermana, ella hacía eso. Y a mí me daba miedo y me daba incomodidad. Cuando yo iba a llegar a la casa, el corazón me hacía pum, 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 pum 3 veces. Y yo llegaba todo asustado y la hermana esa me brincaba, me abrazaba y me besaba. Yo me sentía como el picapiedra cuando Dino le llegaba y lo abrazaba y lo lamía. Y así hacía la hermana conmigo.
Entonces, ahí el Señor me dio una lección y me enseñó. Porque el Señor ahí me hablaba y me decía, si ella puede hacer eso contigo, ¿por qué no puedes hacer tú eso con tu mamá? Porque tú no puedes abrazar a tu mamá, darle un beso a tu mamá y tener unas palabras con tu mamá. Y el Señor preparó mi corazón. Entonces, el Señor me preparó. Y después yo fui a mi casa a visitar a mi mamá. Pero ya había decidido en mi corazón lo que iba a hacer. Ya el Señor me había transformado. Y entonces, cuando mi mamá se fue al cuarto, yo la seguí. Y cuando ella se volteó, estábamos frente a frente. Y yo le di un abrazo. Y le dije, mamá, te quiero mucho. Estoy muy orgulloso que seas mi mamá. Y le di un beso. Yo no lloré en ese momento. Ella tampoco. No sé lo que pasó en el cuarto de ella después de eso. Pero yo comencé a hacerlo todos los días. Todos los días le daba un abrazo a mi mamá, le daba un beso a mi mamá y le dijo, estoy muy feliz que sea mi mamá. Y sabe una cosa, eso transformó mi vida. Porque yo me sentí por primera vez que yo podía expresar el amor. Yo me sentí que amaba, que podía amar. Eso me cambió completamente. Pero no solamente me cambió a mí, eso cambió a mi mamá. Mi mamá comenzó a hacer eso con todos mis hermanos. Mi mamá no lo hacía. Mi mamá comenzó a hacer eso con mis hermanos. Y mi mamá, de ser una mujer fría, se convirtió en una mujer tierna. Y yo pude ver a mi mamá abrazando a mis hermanos, abrazando a mis hermanos. No pude contener mis lágrimas viendo cómo ella lo hacía con mi hermano mayor. Era un profesor. Él nunca se casó. Y ella lo abrazaba, le daba un beso, le decía unas palabras y oraba por él. Mire, eso cambió nuestra familia. Nosotros teníamos 10 años en la iglesia. Recibimos al Señor en el 1983. Llegamos a 1993 y ninguno de mi familia había creído en el Señor. Solamente mi hermana, mi mamá y yo. Y teníamos 10 años sin ver a la familia creer en el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Después de eso, y después que nosotros, tanto mi mamá como yo, comenzamos a expresar ese amor de Dios a la gente y a la familia, mi familia cambió. Y comenzaron mis hermanas a creer en el Señor. Y ahora todos son del Señor. Mis hermanas son misioneras. El Señor nos influenció a bautizarlas a todos, a mis hermanas, a mis hermanos. Y nos reuníamos como familia. Nos reuníamos 4 veces en el año. El 1 de enero, el Día de las Madres, el jueves de Semana Santa y el 17 de septiembre que mi mamá cumplía años. Ya mi mamá tiene 5 años que murió, y todavía nos reunimos, pero toda la familia creyó. Hermano, usted ha leído lo que la Biblia dice en yo quiero que usted tenga una palabra, que es la palabra ferviente. Usted sabe que hay palabras que cambian una letra nada más. En Romanos 12, el Señor dice, tengan ustedes espíritu ferviente. En Primera de Pedro dice, el amor sea, tener entre ustedes amor ferviente. Y ferviente, cámbiele la F por una H. Ferviente e hirviente es lo mismo. Un amor hirviente. Ese amor ferviente no es el amor pasivo. No es el amor que usted va a cruzar los brazos y dice, bueno, él sabe que yo lo amo. Él sabe que yo lo quiero. O ella sabe que yo lo amo y que yo lo quiero. No. Es hacer sentir realmente a la gente esa parte de que nosotros le amamos. Es el amor ferviente, ese amor expresivo. Y puede ser que nosotros, porque le estoy hablando de mi testimonio personal, eso yo no lo hacía.
Yo no soy una persona así melosa, así que abraza a todo el mundo y todas las cosas así, pero yo he entendido que necesitamos expresar el amor y que la gente necesita hacerlo. Entonces, el amor es una respuesta, pero nosotros necesitamos aprender, recibir ese amor de parte de Dios y aprender a expresar ese amor a la gente, a la familia, a la iglesia, a los hermanos, y tener ese amor ferviente. Yo no sé cuál sea la historia suya, pero usted debe tener una historia de cómo usted aprendió a amar, cómo usted ha desarrollado ese amor de Dios y cómo usted expresa ese amor de Dios a la gente. Algunos pueden tener una experiencia bien bonita, otros pueden tener una experiencia triste, porque mucha gente ha sido marcada por las malas experiencias de la vida. Bueno, rechazado, despreciado, o la gente se ha aprovechado de nosotros. Entonces, hay muchas personas que uno quiere expresarle el amor y ellos se resisten, porque ellos piensan que si uno le está expresando amor es porque uno quiere aprovecharse de ellos o porque uno tiene algún interés. O le dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué te estás poniendo así? ¿Ves? Pero entonces nosotros tenemos que aprender y enseñar el amor. Ahí en la lección habla del amor y habla hay 3 puntos. Uno es el amor a Dios. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Y usted sabe que el amor que el Señor demanda de nosotros es un amor por encima de todo. No es un amor pasivo, no es un amor superficial. El amor que el Señor demanda de nosotros es un amor sobre todas las cosas. Por eso hay textos bíblicos que no lo vamos a leer en este momento, pero usted lo tiene ahí. Jesús, cuando habló a los discípulos, le dijo, el que no me ame más que a su padre, a su madre, a su hermana, a su esposo, a sus hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, el amor que Dios demanda es un amor por encima de todas las cosas. Y tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando Jesús fue tentado, el diablo le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero Jesús no siguió el camino del amor propio, como lo siguió Adán. Cuando usted ve la tentación allá en el huerto de Edén, Eva, dice que Eva, el árbol fue codiciable a sus ojos, agradable a sus ojos, para alcanzar la sabiduría. Entonces, en otras palabras, el pecado de Adán y Eva fue amarse más a sí mismo que a Dios. Y Jesús fue tentado a hacer eso también. Pero Jesús no siguió el camino del amor propio. Jesús siguió el camino del amor a Dios más que todas las cosas. Y dijo, la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y nos enseñó también a nosotros. Si nosotros somos discípulos del Señor, el camino no es el amor propio. El camino es el amor a Dios. Yo sé que es muy bonita la excusa de decir, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces tengo que amarme mucho a mí mismo para amar al prójimo. Pero está por encima de todo nuestro amor a Dios. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y usted sabe que el amor a Dios no es solamente expresarle, ay Señor, yo te amo. Porque el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero también hay que amar a los hermanos. Porque la Biblia dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros tenemos ese mandamiento del Señor. Ahí dice, en Primera de Juan lo dice, tenemos ese mandamiento del Señor. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces el amor debe ser primeramente hacia Dios, pero el amor debe ser también hacia nuestros hermanos. Tenemos que amar a los hermanos, porque esa es la manera de nosotros expresar también ese amor a Dios. Usted le puede decir, ay Dios, yo te amo. ¿Y a dónde va a dirigir Dios su vida también?
le voy a decir, ama a tu hermano. O sea, muéstrame ese amor amando a tu hermano. Pero no se limita el amor a los hermanos, sino que dice, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Yo sé que esa es la parte más difícil. Pero fíjese usted, en el Antiguo Testamento hay partes donde donde hay que amar al extranjero y hay que amar al enemigo en el mismo Antiguo Testamento. Yo me acuerdo de el profeta Eliseo, que cuando la gente de, yo no sé, uno de los pueblos, los madianitas, cuando ellos tenían guerra contra Israel. Creo que eran los sirios, tenían guerra contra Israel. Ellos querían conquistar a Israel. Entonces, el general del ejército reunía a su ejército y hacía una estrategia militar para conquistarlo. Pero resulta que cuando ellos iban, el pueblo de Israel estaba preparado y ya había descubierto cuál era su estrategia. Entonces un día el general del ejército dijo, aquí tiene que haber un traidor. ¿Cómo es eso? Nosotros hacemos la estrategia y entonces cuando vamos ya Israel sabe, el rey de Israel sabe qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Quién de ustedes es el traidor? Aquí hay un traidor que está pasando información a Israel, dijo el rey de Siria. Entonces alguien dijo, no, señor, no, ninguno de nosotros somos traidores. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta que lo que tú dices aquí en lo secreto, Dios se lo revela a él y él se lo revela al pueblo. ¿Y cómo se llama ese profeta? Eliseo. Bueno, entonces vamos ahí y nuestro objetivo va a ser Eliseo. Y fueron y supieron dónde vivía Eliseo. Y fueron para apresar o para matar a Eliseo, para todo eso. Y entonces ahí fue la escena donde Eliseo le dijo, donde se asustó el criado de Eliseo. Y entonces Eliseo le dijo, pero ¿por qué te asusta? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ábrele los ojos, Señor. Y él vio las legiones de ángeles que estaban alrededor de Eliseo. Entonces cuando vino el ejército, Eliseo le dijo, Señor, ciega los ojos de ellos, de los enemigos. Y ahí llegaron los enemigos preguntando por Eliseo. Y el Señor cegó a los enemigos. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros andamos buscando al profeta Eliseo. Y el profeta le dijo, yo los voy a llevar donde está Eliseo. Síganme. Y él los llevó en medio del campamento de Israel. Cuando todos los enemigos estaban en medio del campamento de Israel, el profeta Eliseo oró a Dios y dijo, Señor, ábrele los ojos a todos los enemigos. Y los enemigos abrieron los ojos y estaban rodeados de todos los israelitas. Entonces el rey de Israel y todos los soldados dijeron, bueno, lo tenemos ya en nuestras manos. ¿Los matamos? ¿Qué le dijo Eliseo? No los mate. Denle pan y agua y devuélvanlos a su casa. Y así lo hicieron. Y dice, nunca más vinieron bandas de Siria contra Israel. Y eso es lo que Pablo dijo. Cuando dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, hará que arda su cara de vergüenza. Entonces, hay que amar a los enemigos. Hay que tener el amor de Dios realmente. La Biblia dice que Dios ha derramado en nuestros corazones su amor por el Espíritu Santo. Y usted y yo, que somos hijos de Dios, nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros. Ese amor es el que va a transformar a la gente. Ese amor es el que va a transformar la familia. Ese amor es el que verdaderamente va a transformar al mundo. El amor de Dios que está en su corazón y que está en mi corazón. Por eso ustedes vieron lo que Jesús le dijo a los discípulos. Un mandamiento nuevo les doy. Bueno, es el mandamiento antiguo, pero yo se lo voy a dar de nuevo. ¿Cuál fue? Amaos los unos a los otros, como yo los he amado. Y en esto conocerán que son mis discípulos,
si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, tenemos que tener el amor de Dios en nuestro corazón. Usted sabe lo que hizo Esteban cuando lo estaban apedreando. La gente vio a Esteban cuando estaban peleando, cuando estaban discutiendo con la escritura con él. La gente lo vio como su cara, como la cara de un ángel. Pero cuando lo estaban apedreando y a punto de morir, vieron otra cosa. Y especialmente Saulo, que era incrédulo, que era el autor intelectual y el que tenía las túnicas ahí de los que estaban apedreando a Esteban. Estaba lleno del amor de Dios. Y Esteban, lleno del amor de Dios, le dijo: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Nosotros necesitamos estar llenos del amor de Dios en nuestra vida. Para Dios, para los hermanos y para todo el mundo. ¿Ok? Bueno, esa es la clase del amor. ¿Tienen alguna pregunta o algún aporte que ustedes quieran hacer? Pueden hacer. Ahora sí pueden activar el micrófono, preguntar, hacer algún aporte. No van a contar la historia suya porque no va a dar tiempo, pero pueden hacer algún aporte, pueden hacer alguna pregunta y todo eso. Sí, pastor. Quería compartir que cuando lees el tema en el libro de Ser y Hacer Discípulos, no es lo mismo que verlo, pues yo estoy impresionada de la forma como te nutres al ver la clase. Pienso que una es un complemento de la otra. Hermosa clase, gracias, pastor. Ok. Ya saben que ustedes pueden descargar el libro 2 de la plataforma y el libro 2 está actualizado. Ok, ¿quién más quiere hablar, decir algo? No sé qué es mudo, porque a mí no me gustan los mudos. Sí, bueno, definitivamente el amor es el que transforma y fortalece nuestras ganas de hacer las cosas, pues, en medio de todas las dificultades. Y aunque uno no quiera reconocerlo, así como tal cual como su testimonio, pastor, es una gran realidad cuando podemos experimentar que de repente, no, que cónchale, ese hermano me cae mal, pero bueno, pero practica los frutos del amor, los frutos del espíritu. ¿Y con qué arranca? Con el amor. ¿Con qué termina? Con el dominio propio. Léelo como es al revés y al derecho, y practícalo. Y apropiate de eso, y eso transforma también la vida de uno. Y uno comienza a ver cómo Dios nos transforma nuestros corazones, y el simple hecho, así como usted lo hizo, de ese gesto, cambia tantas cosas y todo comienza a fluir de una manera tan natural y tan bella y hermosa que nos permite salir adelante, pues, en el amor de Cristo. Sí, señor. Fíjense que hay momentos en que yo sé que otros van a participar y tenemos tiempo, pero hay momentos, qué bonito cuando usted puede tener un tiempo con Dios. Uh-huh. Y usted puede decirle: Señor, yo te amo. Porque la Biblia dice que nosotros amamos al Señor sin haberle visto. Y esa expresión del amor debe comenzar con el mismo Dios. A lo mejor usted no le puede dar un abrazo a Dios así, porque Él es espíritu. Pero usted puede abrir su corazón con Dios y reconocer cuán grande es el amor de Dios para su vida. Cuánto Dios le ama y cuánto usted puede amar también a Dios. Ok. Bueno, ¿quién más quiere hablar? Pueden hacerlo.
Pastor, buenas noches. Dios le bendiga. Una vez Amén. más, me impactó mucho su testimonio que contó de su mamá. Y aunque usted dijo que no daba tiempo de contarle el nuestro, solo quería decirle que mi testimonio se parece al suyo. Solo que en mi caso fue al contrario. Mi mamá fue la que me dio el abrazo a mí. Ella también era antes, pero ahora no, ahora sí cambió. Ella era de poco afecto con nosotros. Ya yo estaba ya en los caminos del Señor, estaba nuevo creyente y ella se acercó a mí un día que lo fue a visitar y me abrazó y nunca lo hacía. Y cuando ella hizo eso, pues yo simplemente lloré, sentí algo, nunca lo había sentido, lloré y de ese día cambió nuestra relación, pero ahora somos muy afectos los dos, nos llevamos muy bien, soy su consejero. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias por compartir. Ujú. Definitivamente, ¿cómo están? Bien, Definitivamente, el amor es, creo que es el poder más grande que Dios nos ha entregado, porque el amor lo mueve todo. El amor, primeramente lo encontramos en la Biblia, esparcido por toda la palabra, y el amor de Dios derramado en nosotros es tan poderoso que nosotros mismos todavía no tenemos ideas de las dimensiones espirituales que ese poder del amor puede llevar a cabo. Así que bueno que estemos haciendo énfasis y repasando y profundizando acerca de ese amor y de todo lo que a través de él podemos hacer. qué bueno que usó la palabra dimensiones, porque la Biblia dice que nos falta mucho conocer del amor de Dios, conocer sus dimensiones, su anchura, su altura, su profundidad, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ok, ¿quién más quiere participar? Hágalo, es bueno que usted participe, que usted hable. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Pastor. Hermano, quiero contar una experiencia, ¿no? Lo que se refiere, hablando del tema de amar al Señor. Hace unos años, hermano, estaba yo muy entregado en oración al Señor. Y le decía, Señor, te amo, Señor. Y se me salían las lágrimas y estaba ahí en la presencia del Señor, hermano. Y el Señor me hizo una pregunta. Me dijo, si me amas, dime los nombres de la Biblia en el orden que está. Hermano, pasé una vergüenza delante del Señor. No pude decirle al Señor los libros en el orden de la Biblia. Y eso me marcó bastante, hermano. Y yo dije, bueno, Señor, de ahora en adelante no solo van a ser palabras, decirte te amo, sino demostrarle que le amo, demostrarle con hechos que le amo. Y eso ha sido muy significativo en mi vida. Después de eso, hermano, he buscado de siempre memorizar estos textos, la Biblia en el orden que está en los libros, ¿no? Y de demostrarle al Señor con el servicio, hermano, el amor que siento por Él, la entrega que damos al servicio antes de ser pastor y ahora como pastor. Me gusta es demostrarle más que le amo que decírselo. También se tocó el tema del amor hacia los hermanos. Y esto lo he enseñado mucho, porque considerando Juan 13:34, ¿no? Cuando dice que el mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Hermano, este texto también ha marcado mucho mi vida, porque en las iglesias a veces encontramos hermanos que están tan equivocados, hermanos, que nos miran con unas caras amarradas, amargadas y a veces hasta con rabia. Y yo digo, Señor, si tú me amaste a mí, con mis diferencias, con mis defectos, así también debo amar a estos hermanos equivocados, que tal vez son la piedrita del zapato del pastor, ¿no? Amarlo, hermano, con la misma condición con que amamos al Señor, porque si el amor de Dios, principalmente el amor de Dios no está en nuestros corazones, de verdad muy difícilmente creo que podamos amar también
aquellos que demuestran esos defectos delante de nosotros. Y de verdad, eso ha marcado mucho mi vida y me ha dado mucho crecimiento. Entender lo que yo era y lo que ahora el Señor me ha hecho a través del amor que Él ha derramado en mi corazón a través de su Espíritu Santo. Quería compartir eso, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias, Juan Carlos, por esa parte, porque sí, hermano, en la iglesia hay gente que uno provoca cortarle la cabeza, porque yo también lo he sentido. Pero esas personas que provoca cortarle la cabeza, hasta no verlas, no saludarlas y rechazarlas, esas son las personas que más necesitan del amor de Dios y que más necesitan de nuestro afecto. Y el pastor Juan habló de esa parte de buscar la manera de cómo expresar nuestro amor, porque el mismo Señor dijo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire, yo me casé cuando tenía 25 años y yo era de Acarigua y me fui como misionero a Barquisimeto. Y yo tuve que comenzar con un rancho de zinc que yo mismo hice para vivir con mi esposa. Y usted sabe, mi mamá, ella llegó y vendió los ponqueses que la gente vende a veces, que vendía antes, que le dejaban los árabes o la gente. Y ella hizo eso, hizo eso 2 veces. La primera, como le daban un regalo, ella sabía que yo iba a vivir en un rancho, entonces ella pidió de regalo un tobo para el agua, un tobo grande. Y la segunda, ella vendió sus panqués para regalarme una manguera grande. Entonces, cuando yo me fui a Barquisimeto a vivir en el rancho, ella me dio un tobo grande y una manguera. Y esa fue la manera como ella quiso expresarme ese amor. Yo iba a la casa de mi mamá y mi mamá siempre me guardaba dulces. Dígame, ella hacía los dulces eso con la concha esa de toronja y todo eso. Y ella buscaba las maneras de hacerlo, no solamente conmigo, con todos. Mi mamá era esa persona que me acuerdo una vez que a todos sus hijos le dio 200 bolívares y a todos los nietos les dio 100 bolívares cuando el marrón tenía significado. Pero puede ser que no tenía tanto valor, pero ella quería hacerlo. Ella aprendió a expresar el amor y ella siempre quería de alguna manera expresar el amor a sus hijos, a sus nietos, a los hermanos, ¿verdad? Y eso es muy importante. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, escuchamos, Luis. Ok, pastor, hemos tocado varios puntos importantes. De verdad que también tengo mi experiencia particularmente con mi papá. Sin embargo, voy a poner en el tapete algo un poco más personal, digámoslo de esta manera. Muchas veces nosotros los cristianos decimos amar a Dios y tenemos problemas con nuestras esposas. Lamentablemente, hermanos dentro de la congregación que quieren servir al Señor, dicen, yo amo a Dios, yo leo la palabra, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y uno los ve profesando un amor, como decía en este momento, creo que fue Juan, de palabra, no de hecho. Entonces, luego nos llegan a la oficina, nos dicen, no, pastor, yo no soporto a mi mujer, o dice la mujer, yo no lo soporto. Entonces, ¿cómo no lo puedes amar? Si tú dices amar a Dios. Es decir, a veces no tengo ni siquiera palabras que sacar de la garganta, porque me pongo en la posición de tal vez decirle, ustedes no son cristianos, dicen amar a Dios, pero no se aman entre ustedes mismos. Se ven, han compartido una juventud, han compartido momentos importantes en su vida, tienen hijos. Y resulta de que hoy me vienen a decir que se van a separar porque
porque ya no se aman y amas a Dios. ¿Cómo es eso? O sea, lo que tal vez hablé en voz alta, pastor. Esas son No te situaciones que a preocupes. veces son muy difíciles, pastor, muy difíciles. Era lo que Tranqui- quería comentar, ¿no? Quería comentar. Sí. Tranquilo que, por ejemplo, si yo no soporto a mi esposa, entonces yo digo, me voy a dormir en el templo. Yo amo tanto a Dios que voy a dormir en el templo y dejo a la familia ahí en la casa. No, hay que, el amor, el amor de Dios, cuando uno ama a Dios, uno tiene que aprender a amar en el Señor a la gente, sin, y como hemos dicho, no por lo que la gente haga, sino porque ese es el amor de Dios. Y uno tiene que amar a su esposa, a sus hijos, a su familia, y tiene que hacerlo. Ok, ¿alguien más quiere hablar? ¿Quiere decir algo? Puede hacerlo, aproveche a hacerlo. Estamos en confianza. Bueno, hermano Eleazar, muy bueno el tema que tocamos en el día de hoy y eso me hace remontar a mis primeros inicios, pues como seguidor de Jesús. Era un hombre muy rebelde, pero me tocó un padre espiritual que con su ejemplo y su enseñanza y su carácter, que muchas veces me llevaba a odiarlo. Lo que hacía era que lo amaba cada día más. Y entonces en esa entrega y en esa disposición, cada vez que yo veía a mi pastor, donde quiera, después que salía a la iglesia, lo abrazaba y comenzaba a llorar como un niño. Y le decía, pastor, mire, muchas veces yo he deseado a usted, bueno, qué sé yo, pero yo a usted lo amo, ¿sabe? Lo amo y los últimos tiempos, pues, lo consideré como un padre. Cuando yo llegaba aquí a Turén, él me buscaba y Humberto, ¿qué vas a hacer? Dime para dónde quieres que vayamos. Y allí estaba yo con él. Y bueno, le doy gracias a Dios porque sé que es el amor de Dios el que permitió poder tener esa relación tan especial con mi pastor. Y fue tan especial porque desde que llegué y lo vi, su modelaje, yo decía, yo quiero ser como ese hombre. Y bueno, gracias a Dios, el Señor me ha permitido pues seguir la senda que una vez Él transitó. Esa es la experiencia que quería compartir en esta noche. Qué bueno, el pastor a que se refiere, el pastor Ramón Moreno. Yo estuve con él, fuimos parte del equipo de evangelización y, eso nos enseña, porque los pastores y los líderes tenemos que realmente tener el amor de Dios y enseñar el amor de Dios a la gente. Yo ayer, precisamente ayer fui a Carigua y ayer visité a mi pastor. Tenía años que no lo veía, pero estaba 93 años, tiene el pastor Gómez. Y ayer yo fui a su casa, le llevé a mi esposa, a mis hijas, para que viera a mis hijos, para que los viera y tuviéramos un tiempo de compartir y tuvimos un tiempo muy bonito, muy especial, porque yo aprendí el amor de parte de Dios, pero también el pastor me enseñó el amor de Dios y recibí ese amor de parte del pastor. Ok, ¿alguien más quiere hacerlo para que cerremos? Y cerramos. Gracias. Quería agregar, a decir algo hace rato cuando usted dijo, pastor, que a veces hay personas que provocan cortarle la cabeza. Sabe que esas son las personas que nos ayudan a medir la intensidad del amor de Dios en nuestras vidas. Esas personas que nos sacan de allá adentro a veces esas emociones y esos sentimientos, esos que tenemos aún todavía por ahí por trabajar, son las que nos hacen medir la dimensión del amor de Dios en nuestras vidas y nos hacen revisarnos
y poner en práctica aún con mayor énfasis. Sí, señor. Bueno, hermano, hemos llegado al final. Yo quiero que usted active si algunos pueden activar su cámara para que tomemos una foto y podamos anunciar que comenzamos el libro número 2 hoy. Entonces, active su cámara y tomamos una foto. Luego de eso, vamos a pedir al pastor Juan que nos despida en oración y nos vemos no este jueves, sino el siguiente. ¿Ok? Yo no he revisado el aula virtual, voy a revisarla, voy a ver si ustedes están activos. He ayudado a algunas personas que no podían entrar. Me falta una por ahí que no he podido ayudarle. Pero vamos a hacerlo. ¿Ok? Pastor, disculpe, esta tarde traté de entrar y me decían que no me podía matricular en ese libro. En el número 2. En el 2. Pero en el 1 si no tienes problema. No, ahí no hay ningún problema. Sí, porque yo tengo que matricularlos a todos en el número 2. Entonces eso lo voy a hacer posiblemente esta noche. ¿Está bien? Ok, está listo. Bueno, Pastor Juan, diríjanos en oración para que terminemos. Juan Alves. Yo creo que salió. Pastor Juan Alves, ¿está por ahí? Sí, hermano. Lo que pasa es que el dispositivo mío se apagó. Ok, despídanos en oración. Voy a usar del hermano Oblanova. Está bien. ¿Listo? Sí. Padre amado, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Oh Dios, por el tema de hoy. Gracias porque nos recuerdas, Señor, a través de este estudio, el amor, Señor. El amor principalmente que has derramado sobre nuestras vidas. El amor que tenemos que sentir por nosotros mismos, nuestra relación contigo, Señor, el amar hasta nuestros hermanos. Aún lo más fuerte, Señor, amar a nuestros enemigos, que representa ser muy difícil, Señor, pero sé que no imposible, porque tu amor es realmente grande, Señor. Gracias porque no merecíamos tal amor por cada uno de nosotros, Señor. Y en tu infinita misericordia, Señor, le diste de ti mismo, de tu Hijo, por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a enseñar a profundidad, Señor, a los nuevos creyentes, a nuestros hermanos, Señor, acerca de tu amor. Oh Dios, ese atributo tan maravilloso, Señor. Ese amor que compartes con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser canal de bendición, Padre eterno. Ayúdanos también a demostrar con hechos, Señor, tu amor para con nosotros y para con los demás, Señor. En especialmente, Señor, ayúdanos a través de tu amor a demostrarle amor a aquellos hermanos que lo necesitan, Señor, que tal vez están en una condición de rebeldía, Señor, hacia ti, que en su corazón albergan todavía rabia, Señor, malos sentimientos. Ayúdanos, Señor, a que puedan ser disipados a través de tu amor, Padre eterno, predicando tu palabra, predicando acerca del amor principalmente que demostró tu Hijo, Señor, en la cruz de Calvario. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que han estado presentes. Permite, Señor, que esta instrucción el día de hoy podamos practicarla y enseñarla, Señor, fuerte. Amén. Creo que el hermano tuvo algún
y daría vida para ser todo lo que tú haces por amor a nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Quiero recordarle dos cosas. Una, mire, Pablo le dijo a los tesalonicenses acerca del amor fraternal: no tengo nada que enseñarles, porque ustedes mismos han recibido el amor, han aprendido el amor de parte de Dios. Y nosotros debemos aprender ese amor de Dios, enseñar el amor de Dios. Y hay que amar a los discípulos, ¿ok? Hay que amar a los discípulos. Mire, yo tengo un nuevo discípulo, y como yo fui para Amazonas, trae pescado, y el día que iba a darle el discipulado, le llevé 2 pescados de allá del río Apure. Y de esa manera le mostré ese amor. Quiero que él siga adelante, quiero que él crezca en el Señor. Hay que amar a los discípulos, ¿ok? Bueno, que Dios los bendiga. Si quieren pueden... Pastor, hemos finalizado. Pastor, ¿usted tomó la foto? Sí, yo tomé la